Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Me presento. Mi nombre es Oscar Rosalío Olvera Aldama. Soy un estudiante de Ingeniería en Control y Automatización. Actualmente estudio en el octavo semestre en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en la unidad Adolfo López Mateo, popularmente conocida como Unidad Zacatenco. Este proyecto fue encargado para la materia de control de procesos, y consiste en desarrollar un proyecto de control para la implementación de un sistema real. El sistema que elegí fue el calentado de leche para la preparación de quesos, enfocándonos principalmente en el queso Oaxaca, y este es un queso artesanal. Elegimos este queso este proceso, ya que no tiene gran repercusión a la hora de elaborar el queso y este no pierde el título de queso artesanal. Bueno, a continuación continuaremos con la descripción del proceso. En la creación del queso artesanal, el proceso más extenuante y que menos repercusión tiene para mantener el título del producto de queso artesanal consiste en preparar la leche para su transformación en queso, siendo el siguiente. A la llegada del vehículo contenedor de leche, este llega a una temperatura ambiente alrededor de 20-22 grados centígrados, ya que esta es recientemente extraída de la vaca. Para comenzar el proceso se debe calentar y mantener la leche a una temperatura de alrededor de 37 grados durante 20 minutos, para después añadir conservadores y enzimas naturales encargadas de cuajar la leche y así continuar con el procedimiento de elaboración del queso. Este proceso es relativamente sencillo. Aquí podemos observar cómo una persona mantiene en constante movimiento la leche para que ésta sea calentada de forma constante, y, y con este movimiento se evita que la leche se queme o se pegue en las paredes de nuestro recipiente. Este tanque es abierto por lo que podemos observar y cuenta con un enchaquetado para que por abajo se transmita vapor, y a su vez calienta el tanque. Podemos implementar un tanque cerrado o un tanque como estos abiertos e implementar un motor, con unas aspas o agitador, para que esté en constante movimiento y no tengamos un operario estando trabajando toda la jornada laboral moviendo la leche, para que este no sea un trabajo tan cansado. Bueno, aquí presento un diagrama de instrumentación y tubería. Lo desarrollé en base a mis conocimientos en otras materias. Primeramente vemos que contamos con una válvula manual, se podría decir que el cual vierte la leche del camión a nuestros tanques. Y FI y TI representan las variables: FI de flujo, que sería nuestra leche, y TI la de temperatura a la que viene este ambiente. Recordemos que es 20-22 grados. El tanque tiene aproximadamente una capacidad de 1000 litros. Cada tanque, como se muestra en la imagen anterior, cada uno tiene capacidad de 1000 litros. Y a la salida tenemos una válvula igualmente manual para la salida de nuestra leche cuando hayan transcurrido los 20 minutos a una temperatura de 37 grados. Al final del tanque contamos con una aspa o agitador para que se mantenga en movimiento la leche y no se pegue, o la temperatura se mezcle de forma consistente. La, el proceso de calentamiento puede ser a través del enchaquetado del tanque o con un serpentín que sea introducido para que esté en contacto directo con la leche y caliente con mayor eficiencia. Así no se pierde transferencia de calor entre el tanque y la tubería. Este calentamiento es producido por el vapor a través de la circulación del serpentín, que va y viene a una caldera. Obviamente este sería ubicado aparte en el cuarto de calderas para evitar incidentes. Y el control de este proceso será a través de una válvula neumática, la cual restringirá o abrirá el paso acorde a las necesidades de temperatura. Podemos observar que en la parte inferior tenemos un sensor de temperatura,
el cual va conectado a un transmisor de temperatura y a su vez a un controlador, el cual nos indicará si la temperatura es baja, entonces abrirá la válvula y si la temperatura es alta, entonces bajará la válvula para que ésta permita o niegue el paso del vapor, manteniendo una temperatura constante a través del control. Para el proceso, contamos con las siguientes suposiciones. Las propiedades son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la leche no va a sufrir alteraciones y nuestro volumen siempre se va a mantener en mililitros, ya que no se va a evaporar, ya que no es una temperatura muy alta. La única variante sería la temperatura y el CB de la válvula, pero ese es para nuestro proceso de control, no de la leche como tal no interviene. Va a ser volumen constante, como dije, al ser una temperatura relativamente baja, el volumen de nuestra leche no se verá alterado. No hay reacción química. En parte sí y en parte no, no hay cambios de fase igualmente. Quiero aclarar estos pasos porque se tiene que calentar la leche durante 20 minutos a 37 grados para después vertirle en las enzimas. Este proceso ya es después de que hayamos terminado nosotros, por lo cual no hay reacción química en nuestro proceso y no hay cambio de fase. Ay, perdonen, olvidé mencionar que sí hay reacción química y cambio de fase, pero después de nuestro proceso. Cuando la temperatura fue calentada a 37 grados centígrados durante 20 minutos, esta se mantendrá un tiempo estable en lo que se agregan las enzimas y los conservadores. Se mantiene solamente activado el agitador para que éste vaya mezclando uniformemente las sustancias. Ya después se mantiene en estado estacionario, apagado el tanque, para que las enzimas y las enzimas del cuajante reaccionen y se empiece a producir el queso. Pero eso ya es aparte de nuestro control de proceso. Bueno, aquí represento el balance de materia, en el cual se muestran distintas variables con una ecuación súper sencilla. Aquí mencioné que las letras rojas son canceladas, pero obviamente por el fondo no se veían, así que las marqué con gris. El A nos representa el volumen constante, el volumen. Ya, y como tomando en cuenta las suposiciones, nuestro volumen no será alterado, entonces no se toma en cuenta. No va a haber acumulaciones, no vamos a agregar más leche, no se va a retirar leche. La evaporación puede llegar a ser mínima, así que despreciable. E viene siendo nuestra entrada, es decir, nuestra energía, perdón, nuestra materia, nuestra volumen de leche, nuestra temperatura, etcétera. S es la salida. E y C, como mencionábamos, no hay reacción química, no hay cambio de fase, por lo cual no hay generación y no hay consumo de materia al no haber reacción química. Repito y aclaro, cuando termine nuestro proceso, se añadirán las enzimas y los conservadores, los cuales obviamente sí crearían una reacción, pero esto es después de nuestro proceso. Y entonces, con la siguiente ecuación determinamos que las entradas menos las salidas es igual a cero, entonces nuestro volumen con relación al tiempo en derivada es igual a cero. También hay que aclarar que el flujo de entrada es igual al flujo de salida, es decir, tanto para la leche que introducimos los 1000 litros como deben de salir 1000 litros. Y para el vapor, el control de la caldera lo mantiene constante ya que siempre lo mantiene en circulación. Balance de energía. Aquí vemos que igualmente tenemos una ecuación súper sencilla y igualmente en gris tengo variables que no son tomadas en cuenta ya que el gasto y el consumo son igual a cero. Vemos que la energía con respecto al tiempo es igual a la energía inicial
menos la energía del sistema. Recordemos que a mayor tiempo la entalpía va creciendo, consumiéndonos energía. Tenemos esta ecuación que es energía es igual a masa por la entalpía, en el cual la masa por la energía sobre masa se elimina la masa, bueno, se vuelve la unidad correctamente dicho. Por la entalpía tenemos una integral de temperatura de referencia a temperatura del Cp de T. Y si Cp lo consideramos constante, sale de nuestra integral y tenemos que la entalpía es igual al Cp de la temperatura menos la temperatura de referencia. Si la temperatura de referencia es cero, tenemos que la energía en el sistema es igual a la masa por el Cp por el T. Recordemos que masa es igual a densidad por volumen. Y si esta la sustituimos en nuestra ecuación, tenemos que energía es igual a la densidad por el volumen por el Cp por el T. Pasándolo a nuestra ecuación para describir nuestro proceso, tenemos que la derivada con respecto a la temperatura, que es nuestra variable de interés, multiplicado por la densidad, volumen, Cpt, es igual a la densidad por el flujo inicial, el Cp por la temperatura inicial, más Q. Esta más Q es la temperatura que se está agregando a nuestro sistema, es la energía, que en este caso será representada con Q, puede ser con alguna otra variable como T, T agregada, algo así, una T más. Si fuese un sistema de enfriamiento sería menos Q, pero en este caso es de calor, menos la energía que se pierde en el sistema, que es densidad, flujo de salida, Cp, temperatura de salida. Y también es importante recordar que densidad por flujo volumétrico es igual al flujo másico. Aquí vemos el siguiente procedimiento. Aquí después de la álgebra y al observar que nuestro flujo es constante, se mantiene solo uno, entonces nos queda que la densidad por el volumen por el Cp de T con respecto al tiempo, ya no es con respecto a la temperatura, con respecto al tiempo, ya no estamos en el estado estacionario, es igual a la densidad por el flujo, que el flujo se va a mantener constante, por el Cp por la temperatura inicial menos la temperatura final más la temperatura que se ha ido agregando al sistema. Y finalmente obtenemos el modelo de estado, que es de T sobre dt de tiempo, que es igual al flujo sobre el volumen por la temperatura inicial menos la temperatura final, más Q, que es la ganancia bueno, perdón, no la ganancia, sino la temperatura agregada al sistema sobre la densidad, volumen, Cp. Bueno, a continuación veremos las condiciones del proceso, que son las variables y las cantidades con las que nuestro proceso va a trabajar. La temperatura inicial, como decíamos, nos llega a la leche a una temperatura entre 20, 21, 22 grados. La temperatura final es la que deseamos, que sería alrededor de los 37 grados. Vamos a manejar una tolerancia de más o menos 1 grado centígrado para el control de nuestro proceso, ya que la temperatura el control de temperatura es muy variante. El flujo se tiene que es de 200 litros por minuto. El volumen de nuestro tanque vimos que es de 1000 litros, la capacidad total. La densidad de la leche de 1,03 y el Cp, que es la capacidad calorífica, la vamos a mantener en 1 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Para determinar la energía que requerimos para mantener una temperatura de 37 grados, se tiene que calcular la Q, que es la energía calorífica que se añade al sistema. Para determinar la energía calorífica es necesario mantener la temperatura. Tenemos esta ecuación en el cual para determinar la energía calorífica necesaria para mantener la temperatura se realizó el siguiente cálculo, en el cual la ecuación anterior
que tenemos aquí del modelo de estado, la igualamos a cero para obtener el valor de Q. Introducimos bueno, a continuación se despeja Q y vemos que Q es igual al flujo entre el volumen por la temperatura inicial, perdón, la temperatura final menos la temperatura inicial por la densidad, por el volumen, por la capacidad calorífica. Y sustituyendo los valores que mencionamos antes, tenemos que Q nos va a dar a 3502 kilocalorías por minuto. Esta es la energía que requerimos que nos dé nuestro proceso de calentamiento. Es decir, vamos a solicitar esta temperatura a nuestra caldera. Como esperamos obtener una temperatura de 37 grados centígrados y sabemos que el vapor es agua en estado gaseoso y esta solamente pasa de estado cuando supera los 100 grados o dependiendo la ubicación. En el caso de la Ciudad de México me parece que es a los 93 grados centígrados ya se empieza a evaporar. Ustedes dirán, ¿no será mucho gasto energético calentarlo con vapor? Tal vez podríamos calentar agua y hacerla recircular y no gastaríamos tanto en la generación de vapor. Pero aquí yo les contesto que podríamos aprovechar este detalle para calentar no solo un tanque, podremos tener tres tanques en circulación en serie para que esta energía calorífica del vapor abasteza a todos estos tanques y así mantener un bajo consumo en la producción de energía calorífica. Consumiríamos menos gas y produciríamos mayor volumen de leche, ya que representaríamos tres procesos de tres tanques. Bueno, a continuación procederemos a utilizar el software MATLAB, el cual nos servirá para comprobar que el valor de Q es la necesaria para obtener una temperatura de 37 grados centígrados constantes a través del tiempo, con el siguiente procedimiento, que es conocido como el método de Euler. Primeramente, vemos que declaramos las variables o nuestras condiciones del proceso. Vemos que x1 es el rango de integración, iniciamos en 0 y nuestro rango final sería 20, que estos en sí representarían nuestros 20 minutos, aunque a escala. Vemos que nuestra temperatura final deberá ser de 37 grados, nuestra temperatura inicial es de 20, nuestra Q es de 3502, que es la energía calorífica que requerimos de la caldera, y los parámetros es que el flujo es de 200 de nuestra válvula, el volumen de nuestro tanque es de 1000, ρ es de 1.03, que es la densidad de la leche, y la capacidad calorífica la mantenemos constante en 1. Aquí vemos a continuación el procedimiento para resolver la ecuación. Dejo el código por si gustan copiarlo. Aquí es la iteración de la integración que evalúa de 0 a 20 según nuestro rango. Y finalmente nos arroja una gráfica. Quiero mencionar que esta función está aquí fue llamada para que no crean que es una función propia de MATLAB. Int Euler llama a este proceso, mientras que printInt igualmente la tenemos aquí, por si gustan copiarla, que es para imprimir la gráfica y configura nuestro grid de salida. La dejo un instante por si gustan copiar. Bueno, al resolver esta ecuación, nos arroja la siguiente gráfica. Vemos que la temperatura de 37 con esos valores ingresados se va a mantener constante a través del tiempo. Aquí le puse minutos, que sería de nuestro proceso de 0 a 20 minutos, y la temperatura no va a variar. Si nosotros ingresáramos
una energía calorífica de nuestro generador de vapor, veríamos que la temperatura aumentaría o disminuiría, no se mantendría constante. Imaginemos que ponemos una de 300, que es 3000, perdón, que es menor a la requerida. Vemos que nuestra temperatura irá decrementando y ponemos una mayor, 4000. A lo largo del tiempo, esta temperatura irá incrementando y mínimo a los 20 minutos alcanzaremos una temperatura de alrededor de 39,4 grados centígrados. Tal vez aquí no se aprecie mucho, pero recordemos que a mayor temperatura nuestra leche puede llegar a quemarse más rápido. Tendríamos que ahí meter un control de variador de frecuencia para que nuestro motor esté moviendo más rápido la leche y esta no se caliente demasiado. Imaginemos que metemos una energía de 5000. Esperando que no, el resultado. No se borró la cita anterior. Vemos que a partir ya de acercándonos a los 5000, nuestra temperatura se va a subir demasiado, llegando a los 44,12 grados. Esto no es lo idóneo para que después se agreguen las enzimas necesarias, ya que estas les afectarían. Se podría reducir las propiedades de los conservadores o las enzimas cuajantes no podrían reaccionar de manera efectiva. Bueno, ya una vez comprobada que la ecuación sí satisface la respuesta de que nuestra energía calorífica necesaria para mantener una temperatura de 37 grados es la idónea para mantenerla constante a través del tiempo. Ahora procedemos a sintonizar el controlador. Para el proceso de sintonización se utilizará el método de Ziegler-Nichols y en forma de comparación el de Cohen-Kohn para averiguar cuál es el más idóneo y ver las distintas resultados. También hay que aclarar que se utilizarán los principales tipos de controladores, PPI y PID, en ambos casos. Primeramente se observa que la respuesta del sistema abriendo el lazo de control, introduciendo como señal de entrada una función escalón, es la siguiente. Esto es simulado en MATLAB. Para averiguar los valores de nuestro sintonizador, se realiza este proceso. Se abre el sistema y se introduce nuestra ecuación perdonen, nuestro modelo de estado que fue obtenido a partir de esto. Realizando el álgebra necesario, concluimos que es de 1 sobre s punto 6,8 s más 1. Vemos que esta es la respuesta natural. Y el 60% alcanza a los 22 grados centígrados en un tiempo de 6,22 segundos. Y la temperatura de 37 grados, que nosotros la tomamos constante desde los 36,8, fue alcanzada alrededor de los 35 segundos. Con estos datos son ingresados en el siguiente programa para calcular nuestras ganancias, nuestra derivativa y nuestra ganancia proporcional, nuestra ganancia integral y derivativa. En este programa, igualmente si voy a ir pasándolo lento por si gustan copiarlo, en este programa es utilizado para calcular las variables anteriormente mencionadas para la sintonización por Ziegler-Nichols y Cohen-Kohn. Primeramente solicitamos los valores que y sub índice infinito viene siendo nuestra amplitud máxima, que en este caso serían los 37 grados centígrados que deseamos. El valor y subíndice 0 es 0, el valor de tau subíndice 0 es 0 y el valor de tau subíndice 1 es por lo regular 0,01 o 0,001, que es nuestras veces de integración que vamos a realizar. El valor de tau subíndice 2 son los segundos a los cuales nuestro proceso alcanzó el 60%, que como recordamos lo alcanzó a los 6,22 segundos. Y por último, el valor de U subíndice 0 va a ser 0. Y vemos que aquí se realizan los cálculos para Ziegler-Nichols. En esta parte se realizan para Cohen-Kohn. Los mantengo un momento por si gustan copiarlos.
Y en la parte de la derecha nos arroja los distintos valores para cada método. E- Este sería para el proceso de ciclos únicos. Este es el controlador P, estos dos representan el PI y estos tres representan el PID, la proporcional, la derivativa, integral. Y de igual manera el cogen con son estos para P, PI y estos tres para el PID. Estos valores son integrados en nuestros diagramas de bloques para ver la respuesta del sistema. Como podemos observar, este controlador solamente cuenta con la variable proporcional, por lo cual corresponde a P. Este contaría con la proporcional y la integral para hacer el PI. Y esta cuenta con el proporcional, integral y derivativo, por lo cual el PID. Esta es una función de bloque que nos arroja el error. Este, vamos a observar el error, cómo se obtiene. Aquí vemos que nuestra salida del error. Le damos doble clic y ahorita nos va a arrojar los distintos datos. Vemos que, bueno, primeramente limpiamos esto. Bueno, para el cálculo del error se realiza el siguiente procedimiento con la siguiente instrucción. Sum apps out error, que en este caso, como tengo las tres formas en uno solo, se nombra de error uno, bueno, error uno y error 2. Aquí si quisiéramos evaluar el PID sería el error 2 sobre el número de muestras. El número de muestras es el número que nos aparece aquí primeramente, 118. Una vez simulado ambos procesos de sintonización, el cogen con y el sigérnicos, la primera gráfica que observamos es la sigérnicos. Y vemos que de igual manera que la cogen con, el controlador PID es la mejor opción. Y curiosamente en ambos casos el controlador P no es muy bueno que digamos. Ahora procederemos al entorno de simulación en LabVIEW. Ocuparé primeramente una imagen aquí que tengo para irles explicando el controlador que desarrollé, igualmente la interfaz. El entorno de simulación LabVIEW me resultó bastante agradable, ya que lo vi como un juego. Nunca lo había ocupado este software, así que tuve que ver gran número de tutoriales para poderle entender y, repito, fue bastante sencillo y es bastante interactivo y resulta agradable ver cómo vemos el controlador o el HMI tal cual fuese de una máquina real. Aquí tengo unos números para indicar cada uno de los factores de nuestro HMI. Configuré el proceso para registrar temperatura desde 0 a 60 grados. Lo redujimos bastante, pero fue para que se viera de manera más didáctica, para que se viera mejor el resultado de la temperatura, ya que si manejásemos grados de negativos o hasta 100 grados, la respuesta se vería más pequeña y no sería un poquito más complicado visualizarla. Primero que nada, le pusimos como título simulación de control PID de temperatura. En el número uno vemos que es una barrita en la cual nosotros podemos subir y bajar para, como dice, para aumentar la temperatura en el sistema. Esta primeramente para simular lo introducí manual, ya que me fue bastante complicado simular una temperatura aleatoria. Vi muchos ejercicios en los cuales se conectaban arduinos y claramente la temperatura era a través de un sensor, pero ese era un medio externo, o sea, medio real, y yo buscaba un medio de simulación. Así que en primera instancia lo hice manual, ya después logré simular una temperatura. En el número 2 observamos el termómetro que nos indica la temperatura real del sistema. En el número 3 ese es un selector para, bueno, no un selector, una barrita en el cual podemos configurar con estos botones
subir o bajar la temperatura para nuestro set point. Cuando se apaga la máquina se pone en cero, así que cuando se inicia es recomendable colocarlo en 37. En el número 4 vemos tres indicadores luminosos: ámbar, verde y azul. El ámbar nos representa cuando se enciende, cuando la temperatura excede nuestro set point. Como nuestro proceso va a trabajar a 37 grados y le pusimos más o menos un grado, cuando este llegue exactamente a los 38 se va a encender, y 38 hacia arriba se va a mantener el LED amarillo, indicándonos que la temperatura está siendo excedida. Cuando se mantiene la temperatura desde 36.1 hasta 7.9, se va a mantener nuestro LED verde encendido, ya que es la temperatura idónea. Y cuando la temperatura es menor a la de 36, se va a encender el LED azul para indicarnos que estamos por debajo de nuestro set point. En el 5 tenemos tres botones. El Stop C sirve para detener el sistema. En nuestro entorno de simulación, el Pause arranca y para nuestro proceso, pero no lo para tal cual, o sea, no se va a calentar de más, no se va a enfriar de más. Simplemente como lo dice, lo pausa, o sea, nos quedamos en donde lo dejamos. Y PID on off sirve para activar y desactivar nuestro controlador. En el número 6 podemos ingresar nuestra ganancia proporcional, integral y derivativa. Esto es para configurar nuestro controlador. En el número 7 es el reloj de nuestro sistema. Este nos sirve para controlar las veces que va registrando nuestras gráficas, y si nos acercamos al 0, el reloj va a ir aumentando. Si nos acercamos al 1, el reloj va a ir más lento, va tomando muestras más lento. En el número 8 simplemente es una representación ilustrativa de la válvula. Si está en rojo está cerrada, y si está en verde está abierta. Simplemente es para ver el abrir y cerrar del paso del flujo de calor en nuestro serpentín de nuestra caldera hacia nuestro serpentín. En el número 9 vemos la respuesta de la temperatura a través del tiempo, simplemente la temperatura. Esta está relacionada con la observación de nuestro termómetro. Esta, esta función nos sirve para registrarla, y ahorita observaremos que se agregó un bloque para que nuestra señal registrada sea guardada en un Excel, y pues esta después podrá ser observada, analizada y ver si realmente nuestra temperatura se mantuvo a lo largo de toda una jornada laboral. El 10 representa una gráfica en el cual ingresan tres variables. El PB representa nuestra temperatura y nos arroja lo mismo que la gráfica del 9. El SP demostrará una línea en la cual será nuestro set point. Si aumentamos o disminuimos el set point, la gráfica azul aumentará o disminuirá, y el chiste es que nuestra temperatura alcance el set point. Si la aumentamos el set point, la temperatura debería de aumentar siguiendo esa línea. El CB es la apertura de nuestra válvula. Por ejemplo, aquí se muestra que está en cero y está totalmente cerrada. Si se encontrase verde, estaría totalmente abierta, o nos señalaría el porcentaje. De igual manera, aquí se va graficando el porcentaje de apertura o cierre de nuestra válvula. Y aquí se ve el diagrama de bloques. Ahorita procederé a abrir el software, ya que aquí no se muestra bien. Una vez ya que estamos en el software de LabVIEW para nuestro entorno de simulación, vemos que aquí están los bloques y nuestro HMI. Vemos que este es manual. Puedo mover la temperatura y simplemente se considera una décima. La temperatura del tanque, esta no lo puedo. Ah, no, sí se puede mover, perdón, pero cuando se inicia el sistema se pone en cero. Y este es nuestro set point. Configura con esta flechita amarilla. O podemos moverlo a través de esto. Y la ventaja de estar en computadoras es que se puede introducir manualmente con el teclado. La válvula, que en este momento está cerrada, abierta. Y recordemos que esta es la velocidad de muestreo. Entre más esté cerca al 1, va a ser más lento. Aquí podemos observar la construcción de los bloques. Esto funciona para limpiar nuestras gráficas, ya que este software tiene el detalle, en lo particular no me agrada, el cual es que los datos se quedan registrados. Si terminamos la simulación, se van a quedar ahí. La reiniciamos, va a continuar desde donde la dejamos.
Esto es lo que nos ayuda a limpiar nuestras gráficas. Este es el botón de Start que nos da inicio a nuestro subproceso del subproceso. Esta es la temperatura que metemos manualmente. La podemos ingresar con un número aleatorio o con un generador de gráfica, etcétera. Nos transforma los datos eh, ob- arrojados por nuestro sensor de temperatura en números flotantes y esto lo envía a esta función que nos permite abrirla, nos permite guardar un archivo Excel con los datos que se van registrando. Aquí vemos que la dirección de la carpeta, el documento se llama pruebas 2 y aquí seleccionamos que se guarde en el formato de Excel. Esta es la gráfica de nuestra temperatura, esta es la temperatura de salida, esta es la respuesta de nuestra válvula. Estos son los sensores, perdón, los indicadores luminosos. Y aquí está el control lógico de nuestros indicadores luminosos. Y vemos, aquí están los indicadores y le damos control D. Esta es la lógica que hay en nuestro controlador luminoso. Y vemos si supera los 36, si es mayor o menor, y si supera los 39, dependiendo de nuestro set point. Bueno, aquí viene lo importante. Este es un controlador PID especial para temperatura. Con este bloque agregamos nuestro set point y vemos que también sale una línea hacia nuestra gráfica de 3 variables, en el cual se va a graficar con color azul nuestro set point. Vemos que también se grafica la salida de temperatura, que viene siendo esta línea, y también el, perdonen, la salida de temperatura no es se ve de la válvula. Y aquí se ve la salida de la temperatura, la salida de nuestro PI de la respuesta. Este bloque nos sirve para ingresar los valores de nuestra ganancia proporcional, etcétera. Este es nuestro reloj de muestreo que también es conectado al PID. Esto es para que la computadora no nos consuma, bueno, y la simulación del software no nos consuma tanto RAM, me parece, de la computadora. Este es el botón que detiene todo el proceso y poco más. Cuando se detiene el proceso, vemos que cambia a false y nuestro termómetro se va a cero. Si lo quitáramos, se mantendría el último valor mostrado. Ok, procedemos a simularlo. Primero primeramente encendemos el PID y arrancamos nuestro sistema. Hay que aumentar esto para que veamos la respuesta un poco lenta. Nuestra temperatura iniciaría en 20 y vemos que la válvula se mantiene abierta, por lo cual va a ir incrementando nuestra temperatura, ya que el calor está accediendo gracias a nuestra caldera. Les repito, en la línea azul es nuestro set point, la roja es la temperatura, que es la similar en ambas gráficas, y la verde es el CB de la válvula. Vemos que ya estamos alcanzando los 36 grados, por lo cual ya sería una temperatura idónea. Pero como la válvula sigue abierta, esta sigue aumentando. Si la válvula está a un 25%, a un 2%, ya se cerró. Entonces la temperatura empieza a disminuir y la válvula empieza a abrir para que recuperemos esa temperatura. Vemos que se mantiene a 38 el CB para que la temperatura sea constante. Y aumentamos la velocidad de muestreo de tomar mayor cantidad de datos por tiempo. No es que estemos acelerando el proceso o algo así. Simplemente es la velocidad de muestreo de nuestro proceso. Nos generaría mayor datos en nuestro Excel, mayor carga de datos en nuestro sistema, por lo cual hay que tener también eso en consideración si es que se excede la memoria del sistema, si es que se va a realizar algún guardado o estimado de eso. Imaginemos que la temperatura alcanza los 40 grados, vemos que ya nos indica que está caliente y empieza a cerrar la válvula. Al cerrar la válvula, nuestro proceso se irá enfriando y regresará a la temperatura normal. Como se mantuvo cerrada, ahora ya disminuimos hasta los 35 grados y la válvula empezó a abrir, por lo cual va a aumentar la temperatura. Ahora veamos el proceso real. Reiniciamos esto. Vean, si le ponemos pausa, el sistema se quedará tal cual. Y le reiniciamos,
regresará a los valores iniciales todo en cero. Ahora al correr se borrarán las gráficas. Y arrancamos el proceso. Perdonen, esto tenía que iniciar en 20. Y veamos cómo la temperatura empieza a aumentar. Vemos que la curva es casi similar a la mostrada en nuestro controlador o nuestra simulación del sintonizador de lazo. En este momento ya alcanzó los 38 grados, por lo cual todavía es idóneo, ya que el límite a pesar de que nos dice 38 grados, el límite está siendo 37.9, 37 punto y algo. Y alcanza los 39, es demasiado caliente y se cierra la válvula. Veamos cómo, debido a la velocidad de muestreo, por eso es que se ve escalonado en nuestro CV, si aumentamos la velocidad con la que se muestrea, se ve mejor la gráfica. Imaginemos que la temperatura se baja, va a abrir nuestro CV de golpe. Y ahora veamos dónde es que se guarda el archivo Excel. Miremos primeramente cómo es que nos arrojó la temperatura. Recordemos que el documento que se guarda y que genera es a partir de esta temperatura en la gráfica negra. Procedemos a buscarlos. Si no me recuerdo, debería estar aquí. Debería de ser este. ¿De acuerdo? Y la temperatura final que nos arrojó fue de 38. Vemos que aquí la última fue de, permítanme, grande. La última fue igualmente de 38. Podríamos configurar este Excel para que sea cada cierto tiempo o para que nos lo muestre. No soy muy conocedor de Excel, pero se puede generar algo similar a un HMI en el cual nos muestre la temperatura de nuestros sistemas o incluso conectar algún control más dedicado a un cuarto de control de consola y así y verlo de mejor manera. Y si graficamos esto, nos debería de dar una gráfica similar a la que nos arrojó. Veamos. Tenemos una gráfica, está sencilla. Y vemos cómo nos arrojó esta gráfica, similar a esta. Aquí ya no podemos ver el tiempo anterior, pero vemos que cómo va oscilando. Aquí, bueno, entre comillas, oscilando. Y aquí tiene un poco de pérdida, pero después se recupera, debido a que lo estoy controlando manualmente. Y en Excel observamos la misma respuesta. Aquí vemos, si hubiese aumentado la velocidad de muestreo desde el inicio, veríamos que la temperatura, esa línea sería más recta y sería muy similar a nuestro controlador PID que arrojó nuestra simulación de MATLAB. Sería esta y está manteniendo la temperatura aquí. Esto ya lo podríamos ver o arrojar a un gráfico más dedicado para exponer en nuestro trabajo, para enseñarlo a nuestros jefes, para demostrar el procedimiento y la eficacia de nuestro proceso y así vender nuestro producto. De igual manera, les muestro un poco el HMI por si quisieran replicar el ejercicio para irlo entendiendo. Ahora les muestro los bloques. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya agradado este proyecto. Fue un poco breve, no me quise playar tanto en cuanto a la complejidad del sistema. Y como decía, la principal característica de este proceso es mantener esa esencia del queso artesano
en el cual ya los siguientes procesos sí deben de ser elaborados a mano. Este proceso simplemente es la preparación y la recepción de nuestro producto. Este proyecto fue encargado, repito, para la materia de control de procesos uno, en el cual en base al temario, se tuvo que realizar la determinación del controlador, el cálculo de la sintonización y el cálculo de la ecuación del sistema. Principalmente abarcamos esos temas, ya que en otros semestres anteriores fue cuando se observó el DTI, en las teorías del control uno 2 y 3 cuando se aprende lo de los diagramas de lazo, etcétera. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero les haya agradado el video. Espero